Con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, y vamos a conversar sobre un tema que fue planteado, bueno, ha sido planteado muchas veces, pero se transforma en más relevante porque ya es una reforma presentada en el Senado, donde se va a discutir, así que está muy interesante la discusión en torno a los cambios, a las modificaciones en el sistema político, y para eso queremos conversar con el diputado Francisco Undurraga, diputado de Evópolis. Bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Mara. José Francisco, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Partamos con esta conversación, diputado, porque hay un punto relevante respecto a la actitud que ha tenido su partido Evópolis respecto a apoyar esta reforma del sistema político, en particular lo relacionado con el umbral del 5%. Creo que, esta es mi opinión personal, pero me parece valiente que un partido que quizás a veces todavía no alcance ese umbral quiera incluso apoyarlo, porque habla de que aquí hay un principio relacionado y no solamente una defensa de interés. Pero quiero saber de parte suya dónde está el foco puesto para apoyar una reforma de este tipo. A ver, claramente el déficit que hemos tenido durante todo este tiempo, aparte del crecimiento y la inseguridad provocada por las malas políticas públicas del presidente Boric, dice en relación con la fragmentación del Parlamento y concretamente con la misma en la Cámara de Diputados. Nosotros entramos a la política, formamos un partido, ya vamos a cumplir ahora el 12 de diciembre, 12 años entre la formación del movimiento y el partido, y entramos, y la promesa que nosotros le hicimos a la ciudadanía era para oxigenar la política. Y claramente la fragmentación hace de que la política se viva gobernada y controlada por las minorías y no por las mayorías circunstanciales. Hoy día, con la fragmentación, hoy día tenemos más de 22 partidos y hay 3 o 4 más en formación, y adicionalmente a aquello hoy día tenemos más de 35 diputados que son independientes, que entraron en la lista de un partido a competir a las elecciones y que hoy día son independientes. Entonces, si no le ponemos seriedad, si no le ponemos foco, si no aglutinamos y gestionamos mayorías que sean capaces de adherir, de generar adhesión de la ciudadanía, francamente no tiene sentido. Y ese es el racional que tiene Evópolis y lo ha tenido por lo demás en el segundo proceso constitucional, cuando nos proponen los expertos una modificación al tema constitucional que también venía con el umbral del 5%, no solamente en la votación de Hernán Larraín como experto, de la gente de los expertos, sino adicionalmente con la votación de nuestra actual presidenta en la sala, siendo electa. Nosotros tenemos plena conciencia que para nosotros va a ser difícil en este minuto, o ha sido difícil, llegar al 5% como umbral, pero los proyectos tienen que tener una mínima representatividad y no estar al servicio de una pyme política que finalmente los que se benefician son los propios parlamentarios. Diputado, quería preguntarle precisamente por las aristas principales que tiene esta posible reforma, también para que nuestros auditores vayan entendiendo, que la primera efectivamente es que las listas tengan un 5% de representación de los votos. ¿Qué va a ocurrir finalmente con los candidatos que muchas veces sacan buenas votaciones, pero finalmente terminan arrastrando candidatos que tienen muy pocos, 1.000 votos, menos un 1%, claro, pero el otro pasa a ser representativo en votación, pero no quienes arrastran? Y el segundo eje, que es la renuncia de uno del partido político una vez que es diputado o senador, en ese caso, que terminaría perdiendo el escaño y sería finalmente el partido quien decía que lo reemplace. ¿Cómo funcionarían, un poco para explicar bien a la ciudadanía, estos dos ejes tan importantes? Y por último, si es que se ha considerado también la modificación del número de parlamentarios. Vamos de atrás para adelante. La modificación del número de parlamentarios no está en discusión en este minuto, va a ser discusión en el proceso legislativo. Lo que sí se mandata en este proyecto de ley es que no aumente, ¿ya? Ya. Y se le da al CERVEL la posibilidad de modificar el número de parlamentarios por distrito en relación a los ciudadanos que votan en el mismo distrito.
Ya. ¿no? O sea, se hace una corrección en términos poblacionales. Evidente, y si es que hay más votantes, digamos, para que sigan siendo representados en forma proporcional, bueno, habrá que llevar más diputados a Puente Alto, por decirlo, a Maipú, y menos diputados a alguna otra ciudad más pequeña o un distrito más pequeño. Eso por un lado. Por otro lado, en términos del discolaje, para nosotros es súper importante que es reforzar los partidos políticos. Como le decía, 22 partidos hoy día y 4 en formación contra 7 que nos acompañó el periodo de mayor crecimiento económico y de desarrollo en nuestro país, que fue desde el 90 hasta el 2010, 2014. Nosotros tenemos que llegar a concentrar de nuevo el poder en los partidos políticos, porque finalmente los partidos políticos se agrupan en términos de ideas y no en términos de beneficios personales. En relación al no ser electo, bueno, eso dependerá, digamos, de la propuesta, en este caso parlamentaria nacional, que tengan los partidos. Si los partidos no alcanzan el umbral de 8 parlamentarios o un 5%, tendrán que fusionarse, tendrán que federarse o tendrán que disolverse. Eso es parte de la discusión, y una discusión bastante interesante. Lamentablemente hoy día vemos a un gobierno muy retacado, muy a la defensiva en relación a esto, dado que partidos como el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Humanista, en fin, y el mismo PPD se sienten afectados en la Cámara de Diputados con esta medida. Yo le invitaría a todos los parlamentarios, a todos los dirigentes políticos, que finalmente dejemos la calculadora a un lado y empecemos a hacer política en serio. Y la primera política que tenemos que demostrar que estamos dispuestos a hacer en serio es que, tanto como incumbentes, porque muchas de las votaciones que nosotros están planteadas en este proyecto de ley pueden afectarnos directamente, pero seamos transparentes, vayamos de frente con la ciudadanía y seamos capaces, digamos, de mejorar el sistema político. Le faltan cosas, evidentemente que le pueden faltar muchas cosas, como el financiamiento, cómo se regula el mismo, con cuántas personas se constituye un partido político, etcétera, etcétera. Pero es un inicio de lo que yo creo puede ser una gran reforma, que no la queremos enredar metiéndole más pelos a la sopa, sino que queremos facilitar al menos cosas que no solamente sufrió el gobierno del presidente Sebastián Piñera con la fragmentación en el Parlamento, sino que también la ha sufrido el presidente Boric con la misma fragmentación. Y ahí, desde ese punto de vista, diputado, ¿cómo se computan especialmente estos factores del empoderamiento que deben tener los partidos políticos, la no fragmentación del sistema político en general, pero a la vez esta combinación que tiene nuestro sistema electoral, que finalmente uno, claro, vota por una persona que va apoyada por un partido político o como militante, pero también termina votando por el individuo en particular? No es como el sistema de listas cerradas, no sé, como en España, donde finalmente uno termina votando por el partido, ¿verdad? Y lo digo porque claro, los partidos son un conjunto de personas que comparten ciertas ideas, pero la política práctica obliga a pronunciarse sobre muchísimos temas que es imposible poner en una declaración de principio de un partido político. Entonces, bueno, eso es evidente, pero perdone que le interrumpa, pero eso va a obligar a los partidos políticos a llevar gente que refleje de mejor forma sus propuestas programáticas e ideológicas, pues. Aquí los partidos políticos han bandejeado personas que nada tienen que ver con la propuesta o con la declaración, ni siquiera de la directiva ni de la comisión política, así como usted muy bien dice, de los principios que están inscritos en el CERVEL y a conocimiento público de toda la gente, pues. Usted será más conservador, yo más liberal o viceversa, pero yo no me puedo vestir con un ropaje ajeno, ni el partido se puede vestir o utilizar por mi capacidad de reunir votos de una forma que no corresponde. Hoy día llevamos gente que no tiene de verdad una coherencia que lo que está buscando, y es duro decirlo porque son todas buenas personas, no me cae ninguna duda. Yo trabajo con 154 parlamentarios más, pero lo que tenemos que hacer finalmente no es solamente darle forma a los proyectos políticos, sino por sobre todo darle fondo.
empezar a hablar de por qué yo me siento de centro derecha o de derecha o de centro izquierda o de izquierda, digamos, y ser coherente con lo mismo. Si finalmente en las elecciones efectivamente se vota por los candidatos en Chile y no se vota por una lista cerrada, como usted muy bien lo señala, pero aquí tenemos que saber cuántos pares son tres moscas en relación a las conductas que van a adoptar todos y cada uno de los parlamentarios que están dentro del sistema, en el caso de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Así es. Bueno, estamos conversando con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Diputado, quería preguntarle un poco, precisamente porque pareciera que estamos volviendo atrás. La reforma del sistema político fue el final binominal fue del año 2015, o sea, relativamente hace muy poco, donde finalmente lo que se proponía era mayor representatividad y que no iba a tener problema, en el fondo, un gobierno en cuanto a poder avanzar en distintos proyectos, y con esta reforma estaríamos viendo un poco que esa idea fracasó en este sistema político. ¿Hay alguna visión autocrítica desde el mundo político a la reforma del final binominal en cuanto a lo que tenemos hoy día? Bueno, evidentemente que con el hecho de proponer un cambio al mismo hay una autocrítica. Si no hubiésemos hecho la autocrítica, no habríamos concurrido ni los Evópolis ni las personas que firmaron a estos pequeños cambios, pero que pueden ser muy profundos, al sistema político. Eso es lo primero y es de base. En segundo lugar, el problema que se aduce del binominal es la ausencia de representatividad, pero la fortaleza que tenía es que al haber dos grupos o dos bloques políticos, obligaban al diálogo y a conversar, a negociar y a hacer algo que tanto denostó el Frente Amplio durante su instalación, pues, que llegar a acuerdos. Claro. Si finalmente la política te tiene que obligar a llegar a acuerdos, pero acuerdos sobre la base de las mayorías. No son mayorías absolutas, pero son mayorías contundentes y no relativas, digamos, en ese sentido, para que el país se sostenga en crecimiento, en seguridad, en educación, en salud, en defensa y en todas las materias que son atingentes a la vida de las personas, necesitamos grandes acuerdos nacionales. Entonces, una de las formas de hacer eso es volver a concentrar, sin llegar al binominal, la representatividad de los propios partidos. Hoy día los partidos que los presidentes no son parlamentarios prácticamente no existen en la práctica, en la política, por una sola razón, porque finalmente los expres, los ministros de turno, conversan con los parlamentarios, que son las personas que van a votar. Yo no digo que los parlamentarios se conviertan en borregos, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo es que si se llegan a acuerdos políticos, estos se respeten. Claro, porque ahí está el famoso pirquineo de los votos para cualquier tipo de reforma. Y desde ese punto de vista, diputado, ¿cómo, si pudiéramos hacerlo, verdad, qué futuro se le ve a esta posible reforma del sistema político? Porque es verdad lo que usted dijo al inicio, que esto es una reforma además que tienen que decidir los incumbentes respecto a una cuestión que va a ser ahora encima. O sea, en el proyecto presentado incluye un periodo de transición donde estos partidos que no cumplan ese umbral se van a poder federar con otros partidos, pero más adelante cambia la lógica. Entonces, ¿Qué a su juicio, cómo se está dando la discusión? ¿Va a primar estos intereses particulares o se va a poder lograr generar este cambio del sistema político? Yo soy un optimista por naturaleza. Yo creo que tiene que primar el interés común. No. Ahora bien, en la ciudadanía y la prensa, y ustedes tienen que estar atentos si efectivamente lo que se está haciendo aquí va en beneficio del interés común o del interés particular. Así como nos presionan por múltiples leyes para votarlas de determinada forma, cada vez que hay una discusión de las mismas, yo creo que la ciudadanía tiene que ser protagonista también de esta reforma, en términos de no solamente declarar, sino señalarnos claramente que nosotros tenemos que poner el bien común, y a la ciudadanía que decimos representar
por sobre los intereses particulares. Por eso yo le decía que, si bien es cierto, a Evópolis no le conviene y yo podría estar jugando un alto riesgo de dejar de ser parlamentario, pero aquí lo que nosotros necesitamos de verdad es construir un mejor país. Y no estoy siendo buenista con lo que estoy diciendo. Nosotros aquí no queremos aparecer como los buenos de la película. Nosotros queremos retomar la buena política, y la buena política se construye al menos con una base de representatividad que, por lo demás, en todo el resto de los ámbitos de cada una de las personas que hoy día nos están escuchando en la radio, que van de vuelta a casa, lo tienen más que claro. Pues si hay un producto en una góndola y no se vende, bueno, desaparece nomás, pues. Sí. Y ahí, desde ese punto de vista, diputado, ¿qué futuro le ve a Chile Vamos como proyecto político? ¿Lo ve como un proyecto unitario? ¿Lo ve más como lo que hizo el Frente Amplio? ¿O lo ve con sus distintas dimensiones dividido en partidos políticos, tal como ha funcionado hasta ahora? A ver, yo creo que yo lo veo más cercano al PP que al Frente Amplio, desde luego. Bueno, espero, sí, claro. Me imagino. Pero a ver, a Renovación Nacional y a la UDI le fue muy bien en las últimas elecciones. Así es. Gracias a la sumatoria de los votos de Renovación Nacional, que fue el partido más grande de Chile en votación a concejales, más la UDI, que fue, si no el segundo, el tercero, y más los pocos concejales que sacamos nosotros, Chile Vamos y las distintas oposiciones, por primera vez en la historia de la vuelta a la democracia, lograron una mayoría a nivel de concejales, que no la habíamos tenido ni siquiera cuando fuimos a elegir por primera y por segunda vez al presidente Piñera. Así que desde ese punto de vista creo que nuestra coalición ya está fortalecida. Evidentemente que a mí me gustaría una coalición con las distintas y diversas visiones que se tienen en el mundo de la derecha o centro derecha, pero que sean compatibles. Por lo demás, a mí eso no me asusta, porque finalmente en el Parlamento nosotros actuamos bastante más allá de una coalición electoral. Hemos sido bastante coherentes en nuestras votaciones y hemos estado en la medida, no de lo posible, sino en la inmensa mayoría de las veces, muy coordinados para fijar posiciones, entendiendo la libertad propia que hoy día le da la Constitución a todos y cada uno de los diputados en materia, sobre todo en materia valórica. Y en ese sentido, diputado, solo para entender bien, ¿no ve usted la posibilidad de transformarse en un solo partido dentro de la centro derecha? Bueno, en la situación de la reforma. Es una conversación que al menos nos merecemos dar. Entiendo que hoy día los partidos, la UDI y Evópolis, estamos en una elección interna. Renovación Nacional está consolidando su gran triunfo electoral, pero si nosotros queremos llegar a la moneda, ya sea con Evelyn Matei o con quien nos represente en el próximo gobierno, tenemos que generar una unidad, una coherencia que nos permita proyectar por adhesión y no por oposición un futuro gobierno de Chile Vamos. Y desde ese punto de vista creo que, si bien es cierto, durante las últimas cuatro elecciones la ciudadanía ha votado en oposición al conglomerado que está gobernando en ese minuto, nosotros tenemos que ser capaces de quebrar ese ciclo y hacer un proyecto de las derechas, de las oposiciones al actual gobierno, que nos aunan, que nos permitan crecer en 4 años, ni mandar a que el mago, digamos, nos saca de todos los problemas que hoy día tenemos. Requerimos estar 8 o 12 años en el poder para poder bajar de verdad los niveles de inequidad que en este gobierno hoy día ha generado, de verdad, consolidar un sistema que sea seguro para que la gente pueda desarrollar su propio plan de vida, para que las familias puedan educar a sus hijos de buena forma, y para eso requerimos unidad. Y si esa unidad es a través de una federación, si esa unidad es a través de 2 partidos políticos o 3 partidos políticos en el conglomerado que hoy día estamos, con la representación debida, digamos, cumpliendo con lo que se está proponiendo en la ley, bienvenido sea. Yo no me cierro absolutamente a ninguna alternativa. La única alternativa que yo me cierro es al generar desunión y no generar unidad.
Bueno, es muy interesante conversación. Vamos a estar atentos a ver qué ocurre con esta discusión acerca de la reforma del sistema político en nuestro país, muy cercano a las próximas elecciones. Entonces va a estar interesante. Lamentablemente eso es así, pues siempre nosotros los políticos estamos llegando un poquito tarde, pero afortunadamente tenemos una ventana antes de que empiece el próximo ciclo electoral, y tal como lo señalan ustedes, viene propuesto un transitorio para que nadie se vuelva loco, señalando que lo están excluyendo, etcétera, etcétera, para poder consolidar algo que no solamente se merece la política, sino por sobre todo se merece el país. Un buen sistema político con buenos representantes luchando por cambiar el país con las legítimas visiones, pero desde la mayoría. Así es, bueno, estaremos atentos. Agradecer al diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, por haber estado con nosotros. Diputado, muchas gracias. No, gracias a usted.